Egunon eta ongi etorriak gaur giza eskubide eta bake hezkuntzaren elkarteen foroak antolatu duen komunikabideen eremu honetara. Giza eskubideen forotik 2012tik gaude gai hauetan lanean, eta gaurko egunean hemen gai hau jorratzeko berriro elkarrekin egotea gure hurrengo pausua pausutsua da. Bueno, decía que buenos días a todos y a todas con este maravilloso tiempo, ¿no? Por acercaros esta mañana aquí a este encuentro de medios de comunicación organizado por el Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz dentro del ámbito de trabajo 5 espacios para la convivencia. Bueno, recordaros que este espacio lo vamos a grabar y luego se colgará en la página web del foro, y también recordaros antes de empezar con la dinámica que existe un hashtag para Twitter que se llama 5 espacios convivencia, el 5 en número, o Bizikidetza Posteremu, en el que podéis interactuar si queréis a lo largo de la sesión. Bueno, voy a intentar enmarcar un poco cómo vamos a enfocar este encuentro dentro del contexto de trabajo del foro, para los que os pueda resultar igual un poco más desconocido. El Foro de Asociaciones fue creado en 2007 y hace 3 años, en 2012, planteamos una pregunta que era cómo podíamos contribuir a una mejor convivencia en Euskadi. Sobre esta pregunta se trabajó en diferentes seminarios con el objetivo de reflexionar de forma compartida sobre la convivencia en Euskadi con diferentes agentes, y nosotros lo queríamos enfocar en 4 ámbitos. El primer ámbito era el de los medios de comunicación, el segundo el de las organizaciones sociales, el tercero el de las corporaciones locales y el cuarto ámbito el ámbito educativo. Con ellos queríamos abordar las responsabilidades que a cada uno compete en este camino hacia una convivencia democrática y sin violencia, debatiendo sobre las necesidades, responsabilidades y dificultades que nos podemos encontrar para recorrer este camino. Así, el espacio de los medios de comunicación anterior, en 2012, abordó la temática en torno a varios grandes interrogantes: el grado de responsabilidad social de los medios en la construcción de una convivencia democrática en nuestra sociedad, la contribución que desde los medios se puede hacer en la construcción de la convivencia en nuestra sociedad, las dificultades internas y dentro del entorno que podíamos encontrar, y las propuestas concretas que se podían realizar en el ámbito de los medios de comunicación. Con este tema de propuestas concretas se acabó ese primer encuentro, y de ello decidimos que debía haber otros siguientes encuentros que siguieran ahondando un poco esta temática. Tras este primer encuentro, el foro siguió trabajando en varios ámbitos o espacios, varios institucionales, varios educativos, y hoy nos hemos vuelto a reunir para tener un segundo encuentro, un encuentro de los medios de comunicación y más concretamente de los profesionales que trabajan con estos temas en ellos, con el objetivo de conocer de la mano de diferentes profesionales su visión y su posible contribución desde la práctica profesional a la construcción de una sociedad en la que la memoria de lo ocurrido y la deslegitimación de la violencia tengan un papel central. Sin más preámbulos por mi parte, como vicepresidenta del Foro de Asociaciones, voy a pasar a explicaros un poco cómo estructuraremos esta sesión, que va a tener 2 partes de trabajo y una pausa café en el medio. Estructuraremos la mañana en 2 momentos, con una breve pausa café, que lo haremos aquí, ¿no? En un primer momento, cada ponente tendrá unos 10 minutos para intentar responder a las preguntas que desde el foro se le han enviado, que leeré a continuación. Habrá un posible turno de réplica después de las 4 presentaciones, y intentaremos dejar entre 15 y 20 minutos para que vosotros desde el público podáis participar, preguntando, comentando, etc. Tras la breve pausa haremos lo mismo con un segundo bloque de preguntas. Bien. Las preguntas sobre las que hemos pedido que reflexionen en este primer bloque a nuestros ponentes son las siguientes. ¿Crees que es posible la búsqueda de la verdad ante todo lo ocurrido en Euskadi después de tantos años de violencia y confrontación? ¿Crees que ha habido compromiso ético por parte de los profesionales del periodismo? ¿Se ha actuado y se actúa con rigor profesional? Como profesional del periodismo, ¿qué tipo de interferencias encuentras por parte de las empresas en las que trabajas a la hora de abordar estos temas? ¿Y existen diferencias en cómo y en qué se cuenta desde el periodismo hecho aquí y el que se hace fuera? Bueno, pues con esas 4 preguntas paso sin más a presentar a nuestros ponentes de hoy. Presentaré a los 4,
y luego ya les dejaremos el turno de palabra seguido una de estas veces. Nuestro primer ponente es Javier Vizcaíno, periodista desde hace 27 años y actualmente dirige y presenta el programa Gabón en Onda Vasca. Escribe también una columna diaria sobre cuestiones de actualidad en los diarios del Grupo Noticias, de ella Noticias de Álava, Noticias de Guipúzcoa y Noticias de Málaga. En esas columnas es donde escribe muy frecuentemente sobre cuestiones como las que vamos a abordar hoy y proviene de Radio Euskadi, donde durante 22 años y también ha trabajado para los diarios Público y el diario.es. Nuestra segunda ponente es Olatz Barriuso, aracaldesa, licenciada en Ciencias de la Información por la UPV y redactora de la sección política del Correo desde el año 2000, es decir, los últimos 15 años. Durante estos años le ha tocado cubrir la información relacionada con las víctimas del terrorismo y gracias a este trabajo recibió en 2004 el premio de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Además, trabaja como colaboradora habitual en el programa Gambara de Radio Euskadi y colaboradora ocasional en tertulias de ETV. Nuestra tercera ponente es Lucía Martínez Odriozola, licenciada en la Universidad del País Vasco, máster de Periodismo, El Correo, cofundadora y coeditora de la revista Pícara Magazine, es profesora del Departamento de Periodismo II de la Universidad del País Vasco desde 1994. Ha trabajado en diferentes medios, en El Correo, la SER, Euskadi Irratia y Radio Euskadi. En 2008 fue galardonada con el premio periodístico Carmen Goes. De 2006 a 2014 presidió la Asociación Vasca de Periodistas. Fue vicepresidenta primera de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Desde su creación hasta 2014 dirigió la Escuela de Periodismo Juan Churrodero de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Fue la primera decana del Colegio Vasco de Periodistas, Euskal Kazetari en Elkargoa, creado en junio de 2012 y constituido en febrero de 2014. Dejó ese cargo en enero del 2015. Y finalmente, Aitor Buenaga lleva trabajando ininterrumpidamente en diferentes medios de comunicación, periódicos, televisión y radio durante los últimos 30 años, desde 1985, en los diferentes medios de referencia públicos y privados de Euskadi y España. Ha desarrollado en concreto el grueso de su carrera profesional entre 1989 y 2009 en El País de Madrid y El País Vasco. En la actualidad es el adjunto director del diario El Norte, publicación digital que el próximo abril cumplirá 2 años de vida. Previamente trabajó 2 años en El Correo y otros 2 en ETV, pasando posteriormente a Radio Euskadi. Y bueno, sus comienzos, que me los mencionaba también, fueron en los informativos de una radio local comunitaria. Bueno, pues con estos 4 ponentes de categoría y de primer nivel, les paso la palabra para empezar a abordar estas 4 preguntas. Suena. Bueno, yo no creo ni que ocupe la mitad de los 10 minutos del primer turno, porque yo creo que lo enriquecedor será después cuando empecemos a intercambiar, ¿no? Con lo que vayamos diciendo. Están muy bien planteadas las preguntas, tanto las de la primera parte como las de la segunda. Y yo advierto desde ya que era escéptico hace unos años respecto a toda la cuestión de la pacificación y la reconciliación, y ahora soy directamente derrotista. ¿Es posible la búsqueda de la verdad? Creo que no. Sinceramente, de toda la verdad, desde luego que no. De una parte de la verdad, pues si nos damos prisa y nos esforzamos, probablemente yo creo que sí que lo conseguiremos, pero si vemos experiencias recientes, o mejor dicho, experiencias lejanas, no hemos conseguido encontrar la verdad respecto a la dictadura de Franco, respecto a la guerra civil, respecto a 1512, o sea que me temo que tampoco vamos a encontrar la verdad. ¿Ha habido un compromiso ético por parte de los profesionales del periodismo? De algunos sí y de otros no. Es lo que diría. Luego yo creo que merecerá la pena que vayamos viéndolo. ¿Hemos tenido interferencias por parte de las empresas? Yo no, pero sé que las ha habido. A lo mejor si estuviéramos hablando de otras cuestiones que tuvieran más que ver con los medios donde he trabajado, diría sí, pero en este campo concretamente no. ¿Existen diferencias en
en cómo y qué se cuenta desde aquí y desde fuera, yo creo que clarísimamente sí, aunque cada vez más se va diluyendo todo. Eso es lo que diría en la primera intervención, y luego quiero escuchar a los demás y entrar al debate y a las réplicas y a las contrarréplicas. Has gastado 2 minutos de tu por tiempo, eso, así por que eso. te puedes alargar un poco más si quieres, ¿eh? Sí, no, pero con esto yo creo que para plantear la cuestión. Casi hubiera preferido no empezar yo, escuchar a todos los demás y tener más base, ¿no? Para decir. Así que yo creo que directamente le dejo que siga Blatch. Bueno, pues sigo. Voy a ello. Tienes 18 minutos. No voy a consumir los de Javi, no sé, espero. Yo me enrollo algo más, pero bueno, me imagino que gastaré los 10 que tengo. Vamos a ver, yo también me he hecho aquí un pequeño guión sobre las preguntas que ha comentado Irache. ¿Es posible la búsqueda de la verdad? Pues yo creo que no solo es posible, yo creo que es un deber moral, ¿no? Que tenemos los medios y por supuesto que tiene la justicia, las fuerzas de seguridad, las instituciones, todos tenemos, ¿no? ese deber moral de seguirla buscando, o de que sea una verdad completa, o incluso que asuntos que, aunque ya hayan salido a la luz, han quedado olvidados, pues no recordarlos para que no queden sepultados por el paso del tiempo, ¿no? Yo creo que eso es algo que desde el periodismo se sigue haciendo, aunque es verdad que a veces da la sensación de que ya casi 3 años y medio después del cese de la violencia de ETA, hay veces que da la sensación de que hay cosas que se dan por amortizadas, de que se está pasando página, de que hay otros temas que ocupan más la atención de los medios. Yo creo que se sigue haciendo. Por ejemplo, el otro día hablábamos en el periódico, y en otros periódicos lo han reflejado también, de un libro que ha publicado un periodista sobre los crímenes de ETA sin resolver, se llama Agujeros del Sistema, de Juanfer Calderín. Hace poco veía yo también un reportaje en Televisión Española, muy bueno por cierto, sobre los hechos de plomo, en el que se recordaban quizás historias que a veces cuesta o no se quieren recordar, ¿no? Como aquellos, me llamó la atención aquello, ¿no? Me quedé con aquello del reportaje este que os digo, por ejemplo, de los policías que se suicidaban en Euskadi por el llamado síndrome del norte, y eso ha sido un reportaje de hace nada, de hace 2 o 3 meses en Televisión Española, ¿no? Hoy en los medios hablamos también de las víctimas de abusos policiales, sobre todo a raíz de que se aprobara el decreto, de que el anterior gobierno del Partido Socialista aprobara el decreto, y seguimos hablando con las víctimas, ¿no? Yo hace poco tuve ocasión, por ejemplo, ¿no? Prefiero contaros cosas que recuerde de la labor del día a día, porque me parece más ilustrativo para hablar de este tema. Pues me tocó también, a raíz de las placas que Covite quería colocar en memoria de atentados de ETA, pues hablar con una chica cuyos padres habían sido asesinados con aquella excusa que ponía ETA del tráfico de drogas, ¿no? Y me impactó bastante escuchar aquello. Bueno, luego tendremos más tiempo de hablar de todas estas cosas, pero me impactó porque son cosas que a veces olvidamos. Entonces yo creo que lo de la búsqueda de la verdad efectivamente es un deber de los medios, es deber nuestro conjurar el olvido, y porque, bueno, pues creo que estamos todos bastante de acuerdo en que una sociedad sana y en paz, en libertad, y que sea capaz de convivir y de interrelacionarse con normalidad, pues solo será posible si no, en vez de intentar pasar páginas y mirar atrás, pues todos tenemos claro qué es lo que ha pasado, ¿no?, en este país. Luego, respecto al compromiso ético de los profesionales, pues estoy de acuerdo con Javi, lo que ha dicho, ¿no?, que ha existido, pero no por parte de todos, ni tampoco durante todo el tiempo, ¿no? Y aquí yo sí que creo, o quiero ser clara, porque no se trata de ponernos unos medallas o quitárselas a otros, todos hemos cometido errores. Yo creo que en este punto es donde más deberíamos hacer todos autocrítica, y creo que es necesario y es sano. Pero bueno, todos recordamos, por ejemplo, aquella portada de Egin, por ejemplo, ¿no?, por poner también, porque siempre creo que con ejemplos se entiende todo mejor.
aquella de Ortega Lara vuelve a la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que... pero, por ejemplo, en las páginas del Correo, del periódico en el que yo trabajo, pues si tiramos un poco de hemeroteca y repasamos los periódicos de los años 80, por ejemplo, pues ni el espacio, ni la extensión, ni el tratamiento que se daba a estos temas era el mismo que se da ahora, ¿no? O que después, a raíz, yo creo, sobre todo en los 90, y sobre todo a raíz de esa sacudida colectiva que supuso el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, yo creo que cambió la manera de abordar estos temas en los medios, ¿no? Pero yo, por hacer un ejercicio, pues busqué uno tomado al azar, ¿no? De cómo se trataba aquello en aquellos tiempos, y uno de 1987, del 20 de febrero, que era muere una mujer de 60 años en un atentado de ETA contra un concesionario de Renault en Bilbao, ¿no? Entonces luego el nombre aparecía solo en el subtítulo y eran 3 columnas de una página de periódico, ¿no? Debajo había incluso un faldón que hablaba de la muerte de varios marinos en un pesquero que había desaparecido en Sicilia. Eso en los años 90, en los 2000, hubiera sido impensable, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos que hacer autocrítica y reconocer que los medios también estuvimos, ¿no?, adormecidos en algún momento. Y luego podemos hablar de esto con más en el debate. Respecto a las interferencias que encontramos, o que yo personalmente, si tengo que hablar de mi experiencia personal, tengo la sensación de que no las he encontrado en mi empresa, que siempre he podido informar con libertad, ¿no?, de todos estos asuntos. Además, yo creo que todas las empresas periodísticas tienen una línea editorial, eso es evidente, pero yo creo que es algo que se asume de forma natural, ¿no? Porque sobre todo si hablamos de esto, ¿no? Por ejemplo, no sé, por decir algo, cuando yo recuerdo, ¿no?, porque yo sobre todo me tocó cubrir bastantes atentados, sobre todo en los años 2000, pues cuando entré en el periódico, todos mis primeros pasos fueron prácticamente, ¿no?, pues cubriendo atentados de ETA, y yo creo que eso estaba interiorizado, ¿no? Es decir, que por ejemplo el no escribir, el lenguaje es muy importante, ¿no? No escribir, yo qué sé, militantes de ETA, sino pistoleros o asesinos, todo eso, yo creo que no es algo que se va asumiendo. Y ahora, para abordar el último asunto, que es el de si se informa de manera diferente o aquí y fuera, yo creo que toda esta evolución de la que estamos hablando, todos estos años, hacen que hoy, en este momento, después del camino que hemos recorrido y de todo lo que ha sucedido, el punto de vista de los medios aquí en Euskadi siempre se dice que se informa mejor desde la cercanía, ¿no? Y que de hecho es uno de los principios, ¿no? Cuando te enseñaban aquello de que es noticia, algo cercano, tal, pues hombre, evidentemente yo creo que se informa mejor porque se tiene una visión más completa. Los profesionales que han vivido aquí, que han conocido todas las realidades, que hemos conocido lo que ha pasado, que no, si se tiene una perspectiva que puede ser perfectamente profesional, que puede ser honesta y que puede ser también perfectamente válida, pero que se hace desde fuera, ¿no? Yo creo que quizás una mirada más alejada puede a veces caer en ciertos simplismos, y una mirada cercana ayuda a dar una visión más completa, a informar, pues, de iniciativas que quizás no tienen, por ejemplo, las iniciativas restaurativas, las iniciativas como Glencree, todo esto yo creo que se palpa mejor desde aquí, que quizás desde la lejanía no se le da la importancia que puede tener, ¿no? Se toma mejor la temperatura desde aquí. Y esa sería un poco mi primera introducción. No sé qué tal me he ido con el tiempo, más o menos bien, ¿no? Muy bien. Vale, pues luego seguimos hablando si queréis. Lucía, ahora tú vuelves a tener otros 18 minutos. Bueno, muy buenos días. La primera pregunta que quizá debiéramos hacernos es: ¿qué es la verdad? Y yo tengo una respuesta. La verdad es aquello que yo estoy dispuesta a creerme.
es aquello que estamos dispuestos a creernos. Entonces la verdad es extraordinariamente parcial, es extraordinariamente prismática e incluso es extraordinariamente personal, o más bien habitualmente personal. Y además tiene una cosa, la verdad es que es muy efímera. La verdad da una sensación de seguridad intensísima. El hecho de creerse en posesión o en conocimiento de la verdad da una sensación de seguridad que es muy importante, que nos hace pisar mucho más fuerte cuando andamos por la calle, o incluso elaborar titulares muy contundentes y muy rotundos, pero sin embargo es efímera. Yo suelo reírme mucho cuando llega esa parte en el programa en la universidad. Cuando llega esta parte suelo reírme muchísimo, porque digo que es tan efímera como que cuando yo era pequeña se acostaban los niños boca abajo, a los bebés boca abajo, para evitar la muerte súbita. 7 años después mi hermana, por ejemplo, que tienen más o menos esa edad, ya la acostaron para arriba para evitar la muerte súbita. En el momento en el que me tocó hacer un reportaje sobre la muerte súbita, ya se acostaban los niños de costado, y ahora creo que estamos otra vez boca abajo. El aceite de oliva era muy malo, era muchísimo mejor el aceite de soja. Eran mejor los aceites mezclados, no mejor los aceites puros. Estamos otra vez en el aceite de oliva. El vino es muy bueno, la cerveza es muy buena para trabajar. Te tomas una cervecita, una copita de ese verano y te vas muy alegre al trabajo. En este momento estamos en que no puedes beber ni una gota cuando estás trabajando, e incluso aunque no estás trabajando, cuando estás conduciendo. Todas son verdades muy, muy, muy efímeras, y que si tan pronto las anuncias son buenísimas como que son malísimas. Estamos en una sociedad así. Entonces, esto se puede aplicar a otras muchas cosas. Estoy completamente de acuerdo con Olach cuando dice que para los periodistas la verdad, la búsqueda de la verdad, es un mandato ético. Y el hecho de hablar de verdades plurales, prismáticas, distintas, de muchas verdades, hace que en realidad ese mandato de buscar la verdad se convierta en buscar la mayor cantidad de verdades posibles, y solamente hacerlas públicas cuando verdaderamente tienen una trascendencia. ¿Cuándo tienen trascendencia? Pues a veces cuando son minoritarias pero hacen muchísimo daño a la sociedad, o cuando son muy mayoritarias y sin embargo no consiguen imponerse a pesar de que tengan que ver con los derechos humanos y con los principios democráticos. La tarea esta del periodismo de llevar las verdades, las muchas verdades que nos podemos encontrar en la sociedad, en realidad luego a la hora de concretarlo como trabajo periodístico, podemos hablar de que no es que contemos o llevemos las verdades, sino que las representamos. Y no todas las verdades, como decía antes, son equiparables. No todas las verdades son iguales. Hay verdades absolutamente discutibles. Verdad entendida como esto que estoy dispuesto a creerme, quiero decir, hay verdades completamente negadas por la historia y por incluso formas bastante, como diría yo, poco aceptables de contar la historia y de contar lo que ha sucedido. Y en realidad tenemos que tener muchísima prudencia a la hora de dar voz a determinadas cuestiones. Nos ha costado unos cuantos años, por ejemplo, condenar el negacionismo del Holocausto, por ejemplo. Nos ha costado muchísimo. En este momento sabemos que no se puede hacer. No quedas impune. Si niegas lo que pasó, no se impune. Alguien te va a perseguir, y además te van a perseguir muchísimo, incluso aunque seas un ancianito de 90 y tantos años que vivas en Mallorca, en Argentina, escondido, te van a perseguir. Luego hay otra cosa que me ha llamado la atención en la redacción de la pregunta, que es la utilización de la palabra violencia. Yo creo que no debemos temer a las palabras, no debemos temer a esos importantes conceptos que están detrás de las palabras. Y es nuestra obligación como periodistas utilizar las palabras precisas y rechazar en la medida posible, bueno, no siempre es posible, y rechazar los eufemismos. No voy a decir que violencia sea un eufemismo, pero violencia hace referencia a un acto violento, mientras que terrorismo
hace referencia a una sucesión de actos violentos. Y nosotros sabemos que durante estos años ha habido una sucesión importantísima, frecuentísima, sobre todo a principios de los años 80, de años violentos. O sea que yo invito a que hablemos sin poder el terrorismo no se nos olvide, que no ha sido violencia, sino que ha sido terrorismo. Porque si empezamos por suavizar las palabras, acabaremos por utilizar los eufemismos. O sea que liberémoslas de todos esos papeles, quitemos esas pieles de cebolla, aunque nos hagan daño. Entonces, la otra pregunta era la del compromiso ético de los periodistas. Es verdad, no todos los periodistas han tenido un compromiso ético, ni siquiera lo tienen, ni lo van a tener en el futuro. Ha habido un poco de todo, pero ha habido un poco de todo lo mismo que lo ha habido en la sociedad. Quiero decir, en este sentido los medios de comunicación no son muy distintos a lo que hemos visto en la sociedad. Hay un libro, me ha recordado, la intervención de Olatz me ha recordado a un libro de Arcadi Espada, el periodista Arcadi Espada, que ganó un premio Espasa, se llama Diarios. Entonces lo que hace él, un tiempo después, se mete en la hemeroteca y mira las informaciones de los años 80, un poco antes de ese 87 que ha mirado Olatz Barrioso. Y resulta que entonces eran cómo se daban las informaciones sobre los atentados de ETA en los medios de comunicación. Hoy nos hace avergonzarnos bastante, no solamente como profesionales de los medios, sino como sociedad. Porque los medios de comunicación dan importancia a aquello que da la sociedad, y la sociedad a su vez se alimenta de la importancia de lo que consideran importante los medios de comunicación. Entonces lo que hace Arcadi es se va un verano a la hemeroteca, empieza a mirar esas noticias y se da cuenta de que asesinatos planificados, asesinatos terroristas planificados llegan a darse en breve, y en alguna ocasión siempre seguidos de lo que él llama un estrambote, que es esa coletilla de siempre: es que era chivato, es que era traficante de drogas, es que andaba en Lequito y contaminando con heroína a todos los jóvenes, es que había dado los planos de la construcción del edificio, de las viviendas de la Guardia Civil, se los había pasado a él, se los había pasado a la... es que había construido las casas de la Guardia Civil. Siempre así, o sea, siempre había una acusación para la víctima. Esto es alucinante. Si esto además lo combinamos con que algunas de las noticias se daban en breve, estamos en un momento en el que verdaderamente no había ningún consenso social en contra del terrorismo. Se logró un consenso después. Olatz lo fija en el asesinato de Miguel Ángel Blanco, gracias, se me había hecho esto, pero yo creo que incluso puede ser un poquito antes. Las presiones en las empresas, hay dos tipos de presiones, las que son de fuera y las que son de dentro. Las de fuera siempre son muchísimo más importantes en los medios de comunicación para los profesionales, más cuando se está hablando de terrorismo. Si tenéis oportunidad de leer el libro que escribió José Antonio Zarzalejos cuando dejó la dirección del Correo, podéis leer las grandísimas presiones a las que él estuvo sometido. Muchísimo más importantes fuera, pero se produce dentro, una presión que es, como diría yo, es más sutil, y que no solamente se produce en los medios de comunicación, se produce también en la sociedad. Hace unos años, en el edificio de viviendas de enfrente de mi casa, del otro lado del parque, que es un edificio de viviendas muy largo, tendrá como 150 metros, con todo el garaje común por debajo, ETA puso una bomba contra un concejal del PP del Ayuntamiento de Lecho. La bomba estalló en el garaje y hizo ¡buf! Así, debajo de las 100 viviendas. Entonces, después de aquello, algunas de las viviendas sufrieron grandes desperfectos, no hubo muertos. Entonces, después de aquello, los vecinos, la comunidad de propietarios, se reunió para ver qué hacían. Y uno de los vecinos le tuvo que parar los pies al propio concejal del PP, porque en cierto modo estaba acusándose, o más bien estaba excusándose de vivir allí. Esta situación también se ha producido en los medios de comunicación, y a veces en los medios de comunicación que han sido atacados por ETA, o en medios de comunicación en los que hay personas que han sido atacadas por ETA, que son muy pocos los que se salvan.
Hay muchísimos medios de comunicación. O sea, a lo largo de todos estos años son muy pocos, porque ha habido otras presiones, quizá de carácter un poco menor, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, la quema de sedes, o el lanzamiento de cócteles Molotov, o lanzamiento de globos con pintura, que también son ataques, o sea, que también son avisitos. Entonces, lo que se produce dentro es a veces seguramente proveniente de personas que cubren otro tipo de informaciones no tan relacionadas con la información sobre el terrorismo. Es que claro, con esta forma que tenemos de informar, no me extraña que nos pongan bombas. Esto se ha producido en las redacciones. O sea que finalmente se acaba acusando a los compañeros del medio de comunicación de las informaciones que dan, o al propio medio de comunicación de las informaciones que dan, en lugar de ver que verdaderamente la única responsabilidad, culpabilidad diría yo, no es del medio de comunicación que cumple con su mandato de informar, sino de la organización terrorista que es la que ha puesto la bomba, o de sus atláteres que son los que han tirado el globo con pintura. Por ejemplo, esto se ha dado. Afortunadamente, ciertas decisiones en los medios de comunicación no las toman los redactores de base, sino que se toman la dirección. Y esto ha hecho, y ahora voy hacia la última pregunta, que la información que se ha hecho aquí sobre terrorismo sea la mejor, sobre terrorismo no, sobre ETA, y sobre el terrorismo de ETA sea la mejor información que podía hacerse sobre el terrorismo de ETA, y no me cabe ninguna duda. Y hay incluso las asociaciones de víctimas han reconocido el rigor y la importante tarea que en los últimos años han realizado los medios de comunicación y los profesionales de los medios de comunicación en este país, a una costa de su bienestar y porque contemporizar te permite salir de casa sin rutinas, no necesitas contravigilancia ni vigilancia. Si contemporizas, no es necesario que mires debajo de tu coche. Si contemporizas, no sientes el frío, la fría mirada casi de hierro, como si fuera de un arma de alguien que crees que te puede estar siguiendo en el autobús, porque llega un momento en el que todo es paranoia y ves enemigos absolutamente por todas partes. No hablan de ti mal en los medios de comunicación, en otros medios de comunicación. No te ponen en el candelero en otros medios de comunicación, no te señalan determinadas plumas de otros medios de comunicación y después no te señalan en blogs, en webs, en otros esas mismas firmas, con otros nombres, con otras caras, otras personas, no te señalan en los blogs. Y esto ha sucedido así. En cuanto a si soy optimista, una sociedad como la nuestra puede conformarse solamente con la justicia, que se haga justicia, que cada cual cumpla su pena, que cada cual pague por lo que ha hecho. Pero yo creo que necesitamos algo más. Necesitamos verdaderamente que haya una reflexión y una necesidad de entendernos los unos a los otros, y para eso tenemos que escucharnos. Y aquí es donde comienza mi gran pesimismo, y es que yo confío en que quienes siempre hemos defendido los derechos humanos tengamos capacidad para escuchar, pero no se aprenden los derechos humanos de la noche a la mañana. No se es un gran defensor de los derechos humanos cuando se ha estado aplaudiendo los asesinatos, las extorsiones, los secuestros, cuando incluso se ha hecho mofa de determinadas cuestiones, cuando se ha celebrado con cava o brindando por la muerte de alguien. No, esto no es de repente me abducen y soy el gran defensor de los derechos humanos. Ahí planteo alguna reserva sobre las posibilidades que tenemos, pero el camino son los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos, y ahí es donde debemos encontrarnos, a ver si somos capaces. Gracias. Bueno, Egunon, buenos días.
Cuando me volvió a llamar Eduardo Mateo, que anda por ahí, voy a agradecer ahora que me haya llamado, porque la vez anterior le dije que iba a acudir a un debate similar como este y al final le fallé y le dije, joder, la verdad es que esto es un desastre, o sea que voy a hacer todo lo posible para estar en este. La verdad es que lo previó con bastantes meses de antelación, pero como esta profesión es como es, nunca sabes si vas a poder aterrizar en el momento al que te has comprometido, ¿no? Así que agradezco a la Fundación y a Eduardo la posibilidad de volver aquí. En el 2007 compartí una mesa similar con otros temas diferentes, con otro contexto diferente. Estaba Olatz, estaba entonces el director del Diario Noticias de Álava y alguna persona más que no recuerdo. Yo soy un optimista convencido. Creo que estamos, además creo que nos fuerza la propia realidad de nuestra profesión a ser optimistas, porque creo que no hemos estado peor en la profesión nunca. Nunca hemos tenido unos problemas como los que tenemos en estos momentos, con una pérdida de empleo y de derechos laborales y sociales tremenda. Y esto es muy importante, y lo digo no para recordar cuál es la situación de la crisis dentro de nuestros medios y del sector en general, sino que es muy importante tener medios independientes para poder hacer buena información, y es muy importante tener medios que apuesten por sus recursos humanos, es decir, por nosotros, por los plumillas y por los fotógrafos que hacen de esta profesión que por lo menos podamos buscar la verdad. En el 2007 yo recuerdo que he estado repasando aquella intervención para ver y pensar, bueno, si han tardado tanto tiempo en llamarme estos de la Fundación, será que algo hice mal seguro en el 2007. Y dejé una idea en el 2007 que yo creo que al final se ha convertido en realidad. En el 2007 estábamos en un proceso de negociación entre el gobierno central que presidía Zapatero y la organización terrorista ETA, y un proceso que de hecho continuó durante el 2007, y ETA puso el 30 de diciembre una bomba en la T4 sepultando cualquier posibilidad de acuerdo. Entonces recuerdo que dije que íbamos a entrar en un ciclo largo de violencia, pero a la vez que decía eso recordaba que los ciclos del terrorismo en este país cada vez se han ido acortando más, y al final la realidad me ha dado la razón, porque si del proceso de Argel al proceso de Lizarra pasaron 9 años, del proceso de Lizarra al del alto fuego permanente pasaron muchos menos, 4, y desde ese proceso, si descontamos el 2007 en el que el gobierno seguía negociando, pues prácticamente hemos estado en 4 años para que ETA haya definitivamente entrecerrado la persiana, vamos a decir. Hago esta introducción porque la primera pregunta que se plantea es la búsqueda de la verdad, y la he querido ligar con la situación en la que estamos los medios de comunicación. Mirad, para buscar la verdad o para informar, que me parece algo más sencillo que buscar la verdad, que parece algo... Tenía aquí una cita de Marco Tulio Cicerón que dice: la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Me viene muy bien, porque de silencio ha habido mucho en esta sociedad, muchas décadas de silencio, y estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho Lucía. Los periodistas durante décadas no hemos sido nada diferentes a lo que ha sido esta sociedad, y si hay que poner una fecha en donde yo creo que gracias a un acuerdo político la sociedad, por una parte gracias a un acuerdo político, por otra al comienzo de las movilizaciones sociales con Gesto por la Paz, yo la pondría en el 88 con el pacto de Ajurianea. Creo que es el punto que sitúa a la parte anterior del silencio, a la parte anterior de mirar para otro lado, a la parte anterior de poco compromiso, pero no de los medios de comunicación solo, no de los periodistas o de los responsables de los medios, sino de la sociedad en general. No hay más que echar la vista atrás para los ejemplos que han puesto mis dos compañeras, ¿no? En fin, parece sorprendente que se hiciera periodismo de esa manera y se informara de esa manera y se contara la verdad de esa manera, ¿no? Pero yo sí creo que se puede buscar la verdad. De hecho, esa verdad parcial, efímera a la que tú te has referido antes, Lucía,
Y creo que es lo que hacemos todos los días, las periodistas y los periodistas que estamos embarcados en esta profesión. Decía Tito Livio que la verdad puede eclipsarse, pero nunca se extingue. Luego, si no se extingue, en algún sitio estará. En algún sitio alguien habrá algo que quiera ocultar a los demás. Y esa es la búsqueda de la información, que es lo que hacemos en principio todos los días. Los que estamos aquí, y los que seguro que estáis por ahí, y los que ahora mismo estarán trabajando en las redacciones, ¿no? Si queréis, pues, paso al tema del compromiso ético. Yo, en fin, os puedo aburrir con el compromiso ético personal, y no lo voy a hacer, pero sí voy a dar 3 o 4 pinceladas de, por una parte, cuándo debería haber comenzado el compromiso ético de los periodistas y de las periodistas de este país. Quiero recordar una fecha concreta, que es el 28 de junio del 78, cuando ETA asesina a José Mari Portell. Estamos hablando de 78, o sea, hace muchas décadas. Y entro en este asunto en relación con lo que decías tú, Lucía, de cómo la organización terrorista ha intentado contextualizar, entre comillas, o explicar, entre comillas, su actividad terrorista, ¿no? A José Mari Portell, en el comunicado de reivindicación del atentado, ETA le acusaba directamente de ser un agente del gobierno español, directamente, y de estar trabajando para calumniar y desprestigiar a ETA, ¿no? Y en este mismo comunicado, ETA lanzaba una serie de amenazas gravísimas a los medios de comunicación de referencia en aquella época, o que ellos consideraban que eran enemigos de su proyecto totalitario, ¿no? Y hablaba del Diario 16, hablaba de Cambio 16, de la Gaceta del Norte, de Pensamiento Navarro, y desde entonces hasta aquí, hasta estos momentos, hasta el 2011, esta profesión ha sido azotada por una organización totalitaria que consideraba enemigo y sujeto a abatir a quien directamente pensaba diferente a ellos, punto, nada más. Y entre ellos estábamos nosotros. Esto lo han teorizado, lo han escrito. Hay ponencias que seguro que conocéis, desde la ponencia de Oldarchen del sufrimiento, otras dirigidas directamente a los periodistas, la ponencia Carramarro. Hay declaraciones que seguro que recordaréis de dirigentes de la Mesa Nacional de HB, como José Mario Larra, hablando directamente de los periodistas, de los terroristas del bolígrafo, los terroristas de la pluma. Bueno, todo esto ha pasado en este país. Entonces, cuando hablamos de compromiso, es importante echar la vista atrás para saber lo que ha pasado, en qué contexto se ha hecho información en este país, y poner las cosas en su sitio, y dónde ha estado cada uno, ahora que estamos en otra batalla de la que luego hablaremos, que es la batalla del relato, ¿no? Yo sí me gustaría hacer una diferenciación entre los medios públicos y los medios privados. Me parece que viene a cuento. Nosotros tenemos un ente público muy potente, aunque, en fin, tiene unos problemas ahora de los mismos que hablaba yo, de los medios privados, ¿no? Creo que ayer el Consejo de Administración dio luz verde definitivamente al ERE que va a suponer la destrucción de empleo en Eusko Irratia, en las 3 emisoras públicas. Creo que hay que valorar lo que cada medio debe hacer y a lo que cada medio se le debe exigir. Y yo creo que hay que ser muy exigente con el ente público. Creo que el ente público, dentro de las políticas públicas de este país para la deslegitimación de la violencia, tiene un papel relevante, muy relevante, diría yo. Y es muy relevante saber también cuáles son las agendas políticas que se introducen en el ente público, quién las define, dónde se deciden y por qué y desde dónde se impulsan. Me parece importante también entrar en ese debate. Deslegitimación de la violencia. Los medios privados, yo les exigiría también estar en esa deslegitimación de la violencia, pero creo que desde luego al ente público, a EITB, debemos exigírselo como sociedad, y debemos exigírselo a nuestro gobierno también, y a nuestro Lehendakari, y a nuestro secretario general de Paz y Convivencia. Me parece que forma parte de las políticas públicas de este país en relación con la deslegitimación de la violencia, y es fundamental. Luego, si queréis, podemos ligar esto con los aspectos más políticos, como puede ser el suelo ético que se definió en la anterior legislatura, con la vuelta a las instituciones de la izquierda abertzale, que nunca ha condenado la violencia. Este tema está parado.
desde hace un año y pico por lo menos, y tiene mucho que ver con la deslegitimación de la violencia. De hecho, uno de los problemas que ponía la izquierda Berchale para suscribir ese suelo ético tiene que ver precisamente con el papel de la deslegitimación de la violencia. Otra de las preguntas que se hacía era el asunto del... las interferencias en las empresas, ¿no? Bueno, aquí es interesante saber qué modelos... Ahora mismo los medios de comunicación están en una crisis brutal de modelo que incide también en qué tipo de medios están saliendo ahora. Voy a hacer un poco de propaganda de mi medio. Yo creo que es importante que los nuevos medios que están apareciendo ahora no se deban exclusivamente, y aquí discrepo con Lucía, no sé por qué ha dicho eso de que es muy bueno que los redactores de base no decidan y que decidan las direcciones. Es un buen tema para discutir luego. Nosotros tenemos una forma de trabajo muy horizontal, nos gusta mucho discutir, nos confundimos todos los días, claro que sí, y además lo admitimos, y me parece algo que forma parte del trabajo normal de cualquier profesión y de la nuestra también, y si estamos buscando la verdad y erramos, pues no pasa nada. Pero sí nos gusta trabajar en la toma de decisiones de una manera muy transversal. Y dos, nos parece muy importante que en la crisis económica que viven los medios de comunicación en estos momentos haya formas alternativas de sostener un proyecto de comunicación desde un punto de vista económico. Para nosotros es fundamental la labor y el apoyo de los socios, en el caso del diario.es, y en nuestro caso de los suscriptores. Creo que nos hace mucho más independientes, y la independencia nos va a hacer a posibilitar un trabajo, desde luego, con mayor rigor profesional y honestidad. Yo eso es lo que le pediría a cualquier periodista que ahora mismo se enfrente a hacer información ahora en este país, ¿no? En este país, en cualquiera, rigor profesional y honestidad. Voy terminando con la leyenda esta de si los medios de aquí informan mejor. Ahí discrepo con Javi, no sé si informan mejor los medios de aquí porque son de aquí y informan peor los que son de fuera porque están contaminados. Nosotros no estamos contaminados. Esto es como lo de la corrupción. Parece que en Euskadi no tenemos corrupción y sin embargo en el resto del Estado sí. Esta idea de cordón sanitario en lo que pasa en Euskadi, ¿no? En la corrupción, que es mentira que no haya corrupción aquí, en cómo informamos de las cosas. Lo que sí hay es una pelea. Yo que he tenido que pelear durante muchos años como coloquialmente llamábamos a la gente en la redacción central en Madrid, con la bota de Madrid, porque era una pelea constante. Por cierto, el periodismo es una pelea constante. Todo el rato estamos discutiendo, es decir, no porque yo en esa etapa discutiera con Madrid hacía peor o mejor periodismo. Creo que decir, al final los periodistas tienen que defender de manera rigurosa y con honestidad su trabajo, y es muy importante que eso se pueda hacer con libertad. Y esa es la cuestión, si se puede hacer o no se puede hacer con libertad. Estoy de acuerdo en lo que decía Olatz, efectivamente, todos los medios tienen una línea editorial. ¿Qué es una línea editorial? La línea editorial es esta mesa. Esta mesa es la línea editorial de cada medio. Este es el campo de juego que tiene cada medio. Y cada uno sabe dónde está. Olatz sabe que está en el Correo, yo he trabajado en el Correo y, bueno, sé qué línea editorial tiene. He trabajado en El País mucho tiempo, sé cuál es la línea editorial que tiene también. Y lo importante es saber en qué... No me ha gustado la idea que has trasladado, Olatz, cuando hablabas de se asume de forma natural. Yo creo que tiene que ser una pelea también interna en nuestros medios, ¿vale? O sea, no porque tengas este campo de trabajo que sea el tuyo, no se pueda bordear a veces el campo de trabajo o pelear por cosas que tú consideras de manera honesta y rigurosa con tu trabajo que debes hacerlo. Es decir, la línea editorial no debe ser o no debería ser, aunque lo sea muchas veces, las tablas de la ley que se le imponen al periodista completamente, ¿no? Y por hablar en positivo, porque he dicho que soy optimista, yo diría que estamos buscando la verdad, que el periodismo del futuro, que es el que se está intentando hacer ahora, supone indagar y verificar las cosas que pasan por delante nuestro, desde la independencia y desde la honestidad, y creo que ese es el trabajo que intentamos hacer todos los días los que estamos embarcados en esta aventura, que no deja de ser una profesión preciosa. Nada más. Y no sé si me pasa, pero bueno. No, vamos muy bien de tiempo, como teníamos 8 minutos. Y como vamos muy bien... El margen. Sí.
Yo creo que de todas maneras ahora sí que hay un montón de debates abiertos y ahora es donde nos podemos... Ahora os el riesgo de irnos. Ahora os dejo 5 minutos a cada uno, un poco de turno de réplica, un poco después de haber escuchado al resto, y luego es cuando pasaremos un poco la palabra al público para que haga sus preguntas, sus aportaciones, ¿de acuerdo? Y bueno, voy a ser un poco... Sí, no, tampoco los 5, te voy a dejar 8 minutos, porque casi si yo quieres, soy más partidario de... Has estado esperando un porque poco a ver yo qué hubiera interrumpido 10 veces a cada uno en el turno, pero ahora no voy a hacer la suma de todo, ¿no? Sí, un apunte sobre lo de los medios que decía. Yo lo decía, Aitor, en el sumatorio, por estar más cerca, en conjunto hemos intentado hacerlo mejor que lo que se ha hecho fuera. Y creo que también esta cuestión, salvo que queramos engañarnos, hemos visto que pues la información sobre ETA, sobre el terrorismo, sobre la violencia se ha convertido en un género, y durante mucho tiempo incluso fue un género muy crematístico para muchas personas que se echaron ahí, y hubo muchos intereses, y ha habido intereses por todas partes. Coincido con lo que ha dicho sobre la verdad Lucía, con que la verdad es efímera, pero también creo que podemos coincidir en que si quisiéramos podíamos llegar a unos mínimos comunes de qué es la verdad o qué podríamos conformarnos, ¿no? Sin hacernos trampas al solitario. Yo creo que sí. Y lo mismo respecto a lo que has dicho de los derechos humanos, ¿no? Que cada uno tendrá su definición de lo que es derecho humano. Me ha llamado mucho la atención en las intervenciones de los tres, y sobre todo en la tuya, Lucía, que cuando hablabas de violencia, que es un término dulcificador, no necesariamente tiene que ser dulcificador. Yo creo que en este caso violencia es un término englobador, porque yo no soy nada amigo de la teoría de las violencias contrapuestas y que se autojustifican, pero es obvio que ETA ha sido el victimario más grande de este país, pero no sé, yo creo que nos estaríamos engañando si no viéramos que ha habido otras violencias, insisto, que no se justifican ni se contraponen la una con la otra, ¿no? Esa teoría del empate infinito que no comparto, pero ha habido otras violencias y no hay que callarse tampoco ante esas violencias, ¿no? Esos silencios que muchas veces se reprochan a la gente que se ha callado efectivamente respecto a las actuaciones de ETA, pues son esos silencios que no hace 10 ni 20 años, sino hoy mismo se mantienen respecto a las torturas, ¿no? Todavía hablar de torturas es algo tremendo. Y hacen una rueda de prensa en Madrid para presentar un informe científico y va un medio. Y presentan el otro día el informe que pretende hacer el gobierno vasco sobre las torturas y se monta un pifostio del copón. Y hay unos que dicen que, perdón por el lenguaje tan poco ortodoxo, y hay algunos que dicen que eso es mentira, que eso está manipulado. Quiero decir que tenemos que ver la violencia en su conjunto, sin olvidar que ETA ha sido efectivamente el mayor de los victimarios, ¿no?, que hemos tenido en este país, pero teniendo presente que ha habido también víctimas de otro tipo de violencias que no solamente las ha practicado ETA, ¿no? Y que no podemos callar, no equiparar, no estoy hablando de equiparar, pero no podemos olvidar a nadie, ¿no? Y al final el dolor, pues creo que es tan dolor el uno como el otro, y a la vez es imposible de compararlos. Eso. Y respecto a las posturas de los medios, la línea editorial, ahí me has echado un caramelo muy envenenado. ¿Tú crees que verdaderamente los medios que funcionan por suscripción son más libres que los tradicionales? No hay, en lugar de tener 3 jefes, a tu director, a tu jefe de redacción, no tenéis 5.000 que son los que marcan y te están diciendo todo el rato, pues como hablas de esto y como dices esto, me voy a enfadar, cuidado que yo pago por esto. Eso en los comentarios del diario lo vemos todo el rato. Es decir, bueno, no tiene mucho que ver con esta cuestión, pero creo que merece la pena
el mencionarlo. Y sí, yo sí creo que determinadas empresas, yo antes por eso decía, yo en las empresas en las que he trabajado, como esto sí que iba dentro de su línea editorial, pues buscar la paz, la convivencia desde un sentido más amplio, no he tenido ningún problema. Si hubiéramos estado hablando de otras cuestiones, seguramente sí, pero en otros medios esto también iba dentro de la línea editorial y cada línea editorial marcaba algo muy claro. Todos tenemos compañeros, a mí me decía una compañera de un medio de comunicación con sede en Madrid que tenía un problema porque tenía que titular muy gordo, porque había una gran competencia, era lo que le pedían desde la redacción central, y si daba una versión más normal no se lo compraban y le cambiaban el titular. Y como iba a haber rescisión de contratos en la redacción, pues el de al lado titulaba más gordo que ella. Entonces había ahí una competición. O sea que eso también es algo que creo que merece la pena el tener en cuenta. Y como base general, ¿no? Y volviendo a lo de el escepticismo, que en mi caso es derrotismo de la búsqueda de la verdad, pues yo creo que está primero la indiferencia de la sociedad, que ese es nuestro grandísimo enemigo, que es con lo que estamos luchando. Es decir, que tiene mucho mérito estar hoy en una cuestión como esta, cuando ya no vendemos una escoba, cuando hablamos de nada que tiene tenga razón, que ver con, Javi, estoy de acuerdo con contigo. la reconciliación, con y yo esto lo observo presente, futura, con un poco de asuntos tristeza, ¿no? que interesan a creo todos, que ¿no? hay que somos los muy cafeteros. la sociedad, ¿no? Quiere pasar página, los reportajes que has citado, mejor dicho, ha pasado son página interesantísimos, pero el ha pasado, de octubre, sí, efectivamente ha pasado página ya. Yo creo que tiene mucho que ver también la convulsión política y social que vivimos, la crisis económica, la crisis de valores. Mencionaba Aitor también el tema de la corrupción. Yo creo que todo eso también ha contribuido y ha empujado al olvido, ¿no? Que yo creo que decía que es papel de los medios conjurar el olvido, y lo creo firmemente, porque si se nos olvida o si hacemos tabla rasa de todas estas cosas que muy bien han recordado también Aitor y Lucía, que hemos vivido, y que hemos vivido también en el ejercicio de nuestra profesión, yo creo que es que una sociedad, incluso unos medios de comunicación que son reflejo de la sociedad, sin memoria y sin que de vez en cuando se conviertan en ese pepito grillo incómodo que te está recordando que aquí han pasado cosas que no eran de recibo, y en ese sentido hago autocrítica, porque es que y hago autocrítica de verdad de manera muy sincera, porque a veces se nos olvida, y a veces a mí misma se me olvida, y te dejas llevar por la vorágine absoluta de la actualidad, que ahora es verdad que el foco está en otra parte, que el foco está en el fin del bipartidismo, que el foco está en lo político, en la corrupción, en la desafección política, y se te olvida que aquí hubo mucha gente que políticos también, ¿no? Yo a veces cuando se habla pues eso, ¿no? De la malísima, pésima y denostada imagen de los políticos, pues hombre, también cabría recordar que aquí ha habido muchos políticos que se han jugado el tipo, no por dinero precisamente, ¿no? Sino por defender unas ideas y por defender la libertad. Y en ese sentido también, por ir contestando a cosas que comentaban mis compañeros, yo me refería más a Aitor cuando hablaba de lo de la línea editorial, evidentemente no aceptar de forma acrítica o como unas tablas de la ley unos corsés que te imponga tu medio, sino que hablaba más bien de estos temas que estamos tocando, de informar sobre terrorismo, que en aquellos momentos yo creo que asumíamos de forma natural ciertas cosas porque lo vivíamos día a día, ¿no? Y ahí enlazo con lo que comentaba Lucía de la quema de sedes, de los globos de pintura, de los cócteles Molotov. Todo aquello sería no tendría sentido decir que no nos influía, porque claro que nos influía, porque evidentemente un periodista no es una especie de ser virginal al que no le afecta nada y que es capaz de desarrollar, porque eso de que la objetividad no existe yo creo que es verdad. Es decir, tú no eres una persona, un ser absolutamente pues eso, ¿no? Neutral, que no tiene... Hombre, evidentemente, si tú un día estás trabajando en la redacción
y de pronto entra un cóctel molotov por la ventana, que casi te cae al lado del ordenador, pues eso evidentemente te afecta, te condiciona, y estoy seguro de que marca la manera en la que tú enfocas tu trabajo, la manera en la que aludes, el lenguaje con el que aludes, pues por ejemplo en este caso a los terroristas de ETA. Por eso yo creo que la batalla del lenguaje, y es verdad que luego en la segunda parte tendremos más ocasión de extendernos para hablar del relato, que yo decía Aitor, y es muy importante, pero yo creo que todo eso, todos éramos en aquellos momentos, y hablo de aquellos momentos porque eran los momentos duros, ahora pues afortunadamente todo es diferente, pero todos éramos en aquellos momentos presos de nuestras circunstancias, y evidentemente así todo se hizo y estoy de acuerdo también, se hizo un trabajo yo creo que muy digno y creo que riguroso, ¿no? Que es lo que debe ser ante todo el trabajo de los periodistas, y con muchos periodistas abordando y encarando esas informaciones teniendo que llevar escolta, ¿no? Todos tenemos compañeros que así ha sido, o teniendo que recibir cursillos en su medio, esto lo he vivido yo personalmente, de autoprotección, ¿no? Todo eso ha pasado y todo eso ha condicionado la manera en la que se han enfocado y se han abordado estos temas, pero yo creo que no ha sido negativo, sino que ha despertado también la conciencia y ha sacudido también a los periodistas al mismo ritmo, que es lo que hablábamos todos en esta primera intervención, en la que se ha ido despertando la sociedad que estaba adormecida. Me parece muy interesante también, Aitor, lo que planteas de la deslegitimación de la violencia en el ente público. Lo tenía un poco reservado para la segunda intervención, cuando se hablaba del papel de las víctimas, cuando vamos a hablar después del papel de las víctimas y de los victimarios, así que me lo voy a dejar para entonces. Pero yo creo que a todos los medios se nos debe exigir, y más a un medio público, pero a todos en general puede y debe exigirse, se nos debe exigir que colaboremos en la deslegitimación de la violencia, porque yo creo que es algo mucho más, que va mucho más allá de las palabras, que va mucho más allá del lenguaje, que es la labor que también tenemos los medios de hacer pedagogía, ¿no? y de asentar, hacer pedagogía y asentar unos valores también, ¿no? en la sociedad, y evitar, sobre todo evitar, yo creo que esa es la clave, y ahí yo creo en el papel de los medios para evitar que nada como lo que nos ha sucedido vuelva a suceder nunca. Y respecto a las palabras, y con esto acabo, sí creo que las palabras no son inocentes. Estoy de acuerdo con lo que decía Lucía respecto a violencia y terrorismo. Muchas veces los medios han utilizado las palabras también con una evidente carga de profundidad ideológica detrás, y todos sabemos cómo la importancia que han tenido las palabras, ¿no? Violencia, terrorismo, condena, rechazo. Todo esto lo hemos vivido los periodistas, pues, como de una manera también muy intensa, ¿no? Y es verdad que a veces la palabra violencia se ha utilizado como una especie de manto para equiparar violencias de uno y otro tipo, ¿no? Yo creo que sí que es de recibo decir que ETA es una banda terrorista, porque se trata de utilizar el terror para coaccionar, para amedrentar, para lograr objetivos políticos. Pero sin embargo no estoy de acuerdo, Javi, con que no abordemos otras cuestiones. Por ejemplo, el informe al que aludías de la Secretaría de Paz y Convivencia, en colaboración con el forense Paco Echevarría, sobre torturas y las iniciativas del Plan de Paz y de Jonan Fernández en ese sentido. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando lo presentaron, el último que presentaron fue una apertura de la sección de política del Correo a doble página, ¿no? Y con caracteres así de gordos. O sea que yo creo que esos temas están y se abordan y se deben abordar, además, ¿no? Y además yo creo que en esto también ha habido una evolución natural, que es que, y yo esto siempre lo he visto, ¿no? Que en el momento en el que
coacción terrorista de ETA ha dejado de ser asfixiante, también se ha abierto muchísimo el abanico para buscar esas verdades que es verdad que son poliédricas y que son diferentes, y eso ha ayudado, ¿no? Y si hoy en los medios tienen el espacio que tienen las víctimas de abusos policiales, por ejemplo, o el asunto de las torturas, es porque el hecho de que nos encaminemos, no digo que estemos ya, ¿no? Pero el hecho de que nos encaminemos hacia una sociedad sanada y curada permite hablar de todo con muchísima más naturalidad, nos permite a todos quitarnos todos esos condicionantes que posiblemente son fruto de la propia historia que hemos vivido, ¿no? y de lo que decía, del haber estado muchas veces los periodistas también en el punto de mira de ETA, pero según avanzamos todos somos también más libres y más capaces de hablar de todo y de hablarlo con naturalidad, y yo creo que eso es bueno. Muy bien. Yo creo que como ciudadanía no debemos permitirnos el lujo de ser menos exigentes con los medios privados. ¿Por qué? Pues porque sencillamente son la mayoría. Así, de claro. Entonces, es una de las características de esta ciudadanía del siglo XXI en España, que muestra un relajo y una tolerancia hacia determinadas cosas que se publican y que se difunden a través de los medios que debiera espantarnos. Somos muchísimo más exigentes con las condiciones que exigimos a un yogur que con lo que exigimos a un medio de comunicación y a sus noticias. Somos muchísimo más conscientes de nuestra capacidad para pelear cuando se nos estropean un abrigo en la lavandería, que cuando nos están metiendo basura infame en los medios de comunicación, y no solamente en los privados, también en los públicos. El problema que plantea EITV, pongamos nombre al medio público de este país, el problema que plantea EITV es que tiene una intromisión de los partidos del arco parlamentario impresionante, inaceptable desde el punto de vista periodístico, absolutamente inaceptable. Pero claro, como digamos que siempre ha sido así, porque resulta que los gobiernos españoles controlaban la televisión española, y aquí el PNV gobernando durante tantos años, no en solitario, pero sí como cabeza visible, pues dijeron, pues mira, nosotros tenemos la televisión española, tú te encargas de la vasca y ya está. Y entonces hoy es el día. Hubo una temporada en la que participaba en una tertulia en el programa de la mañana de Radio Euskadi, y la tertulia se interrumpía en un momento dado con una entrevista que se hacía a alguien diariamente. Era impresionante, porque siempre eran políticos. El hecho de que fuera una persona de otro ambiente era un sindicalista. En una ocasión recuerdo, o de los empresarios, en una ocasión recuerdo que fue la directora de Macunde, sería el 8 de marzo. O sea, eran siempre políticos. En una ocasión recuerdo tener delante de mí al político, delante de mí en el estudio al político, y acabar la entrevista, y el propio presentador del programa dice: oye, esto que has dicho de tal cosa, esto es nuevo. O sea, que son políticos que se hacen entrevistar en las radios sin tener nada que decir, por simple presencia, por estar. Fue y no estuvo 15 minutos y no dijo nada nuevo. Eso es absolutamente inaceptable desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista ético del político. Pero bueno, digamos que así alimentamos las vanidades. Esto es muy importante. Lo que me planteabas claro, es lo que no he explicado nada bien. Lo de por qué creo que es una fortuna que en ocasiones los redactores de base no tomen las decisiones. ¿Por qué? Porque el terrorismo es una situación muy crítica y además ha sido muy crónica durante mucho tiempo. Estamos hablando de una crisis importantísima. Entonces, en las situaciones de crisis debemos comportarnos como sociedad como Ulises y las sirenas. Entonces aquellos elementos más vulnerables de toda la estructura son quienes más tendencia van a tener a escuchar los cantos de las sirenas. Por eso se debe preservar.
Por eso es muchísimo mejor que una persona que está que es el eslabón más débil no tome determinadas decisiones, y quienes las tomen por encima de él o por encima de ella, de esta redactora. Evidentemente hay que escuchar a los redactores, solamente faltaba, porque verdaderamente son quienes llevan las informaciones, pero hay decisiones que se tienen que tomar por encima de esto. O sea, no debe depender del redactor del ente público si entrevista o no al parlamentario que le toca en el orden, porque resulta que hace 5 semanas que no me entrevistáis. No debe depender de él, debe depender del jefe. Debe depender de una persona que verdaderamente pueda controlar, pueda mantener, pueda echar un pulso con determinadas personas. Ya sabemos que en las televisiones, en los medios de comunicación públicos, este pulso no se mantiene, es más, se cede directamente. Son periodistas casi que actúan como políticos. Luego, cuando hay un cambio de terna, cogen y salen pidiendo perdón a la audiencia por no haber informado de determinado accidente de tren. Pues ¿por qué no te lo pensaste entonces? ¿Por qué no actuaste entonces con el rigor que te exiges o que te habría gustado o quieres tener ahora mismo? Esto es una cuestión fundamental, y es que en el momento en el que el periodista, tratándose de lo que se trate, va a ver su firma, va a ver su cara, va a ver su voz en torno a sobre una noticia que no puede defender, debe abandonar. Yo no corrompo mi nombre firmando algo que sé que no es cierto, que no es importante, o que sé que estoy ocultando cosas. Este es el contrato del que habla Arcadi Espada, que se establece entre la ciudadanía y el periodista, que es un contrato que bajo mi firma te aseguro que siempre lo que vas a encontrar es verdad, y si no, no firmo. Y las líneas editoriales de los medios de comunicación, más que líneas editoriales, que son líneas editoriales, yo diría que son escuelas de formas de hacer el periodismo. Son escuelas sobre cómo practicarlo, sobre cómo obtener la información, sobre cómo orientarla, sobre qué palabras utilizar, sobre qué titular dar y sobre todo sobre cómo darlo y dónde darlo. Y hay medios de comunicación que tienen una escuela completamente distinta a otras. Así de claro, y lo sabemos, y como lectores o como oyentes o como audiencias lo percibimos con muchísima claridad. Es el pedo de ese periódico, claro, sí, es el pedo, perdón, yo también por el lenguaje tan así, es la obsesión de ese periódico que siempre está con lo de no sé qué y tal, ¿no? Y sabemos perfectamente eso, o sea, sabemos dónde debemos buscar las cosas. Para que se produzca esta independencia y esta libertad, los medios de comunicación tienen que ser fuertes económicamente. La independencia proviene sobre todo de la fortaleza económica, o de diferentes estilos, porque hay estilos, no, los medios de comunicación no son iguales en todos los países. Hay estilos muy independientes, hay medios de comunicación públicos que le hacen la peineta al Parlamento, a su Parlamento. Se la hacen además periodísticamente con el aplauso de la profesión y con el aplauso de la sociedad. Hay medios de comunicación en los que cuando se ocultan determinadas cosas, por ejemplo, la lista Falciani, sale uno de los grandes opinadores de ese medio de comunicación y dice: pero ¿en qué basura estáis convirtiendo todo esto? Hay medios de comunicación, hay países en los que de verdad, creedme, no hay medios de comunicación vinculados a partidos políticos. Los medios de comunicación vinculados a partidos políticos en Europa son una cosa absolutamente residual y solamente se da en España. Y dentro de España, en el País Vasco en concreto. No estoy hablando de medios de comunicación que tengan una línea editorial clarísima hacia un partido político. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de medios de comunicación creados por organizaciones políticas con intereses absolutamente espurios,
Ya sabemos que hay medios de comunicación que apoyan directamente al gobierno de Zapatero, o apoyan al gobierno de Aznar, o apoyan directamente al Partido Socialista, y que son muy acríticos con determinados políticos, con determinados partidos políticos, y que lo respaldan, pero lo respaldan por línea editorial, no porque el Partido Socialista o el gobierno de Zapatero o el gobierno de Aznar en un momento dado dijera vamos a crear un medio de comunicación que nos interesa. Nos interesa porque, claro, una de nuestras grandes responsabilidades en esta sociedad es el hecho de que por ejemplo, el euskera, que es una lengua minoritaria y tal, no sé qué, tenga un respaldo y tenga un medio de comunicación. Verdaderamente, porque lo tenemos muy naturalizado, porque desde el principio estamos con ello, pero la defensa de una lengua para crear un medio de comunicación es muy endeble, francamente. O sea, es muy útil, evidentemente, porque los medios de comunicación son muy útiles para muchas cosas, pero digamos que no debiera estar en la razón de creación, en la génesis de ese medio de comunicación. Esta idea es extraordinariamente polémica, pero debemos pensarla, por lo menos pensarla, tengámosla en consideración. Y es cierto que hay una gran indiferencia hacia un montón de cosas en esta sociedad. Yo hubo un momento en el que todavía era optimista, decía, bueno, es que en realidad esta desafección hacia la política, más que indiferencia, desafección, tiene una línea roja que no va a traspasar, que es en el momento en el que se ataque las cuestiones fundamentales de esta sociedad, ¿no? Pero en los años que llevamos de crisis se ha atacado a mucho más que las ideas fundamentales de esta sociedad. Se han dado pasos larguísimos en contra de montones de logros que habíamos tenido antes, hasta la llegada de la crisis. Y hoy es el día en el que lamentablemente voy a acabar con una nota triste. La gran manifestación que se produce en Castellón en toda su historia se produce hace unas semanas, y es, ¿por qué? La mayor. Nunca había habido una concentración así en Castellón. ¿Por qué? A favor de la defensa de los toros. Bueno, yo estoy contento hoy con Lucía, estoy aprendiendo de dietética un montón. Y no sabía, tus clases tienen que ser interesantísimas, de verdad. La primera, no, ahora poco, pero el yogur, pero la parte primera se me ha olvidado decirlo, y la verdad es que ha sido súper interesante todo el tema de la cerveza y el vino, que comparto completamente. Luego te hablo de las palomitas. Javi, el planteamiento que hacías, si un periódico como el nuestro es más o menos libre gracias a sus suscriptores o no, bueno, yo creo que tener dos vías de financiación diferentes te hace más libre, claramente. Te posibilita trabajar de otra manera. Y a mí no me molestan, es más, me parecen genial, porque no tengo el concepto de la información como algo que es mío. Suele explicar Nacho Escolar, la información es mía y no es de nadie más. Y la tengo aquí como si fuera patrimonio exclusivamente de mi medio, de mi periodista, de mi director. No, la información fluye. Me parece genial que se abra en los medios digitales la posibilidad de que las personas entren a comentar informaciones. Bueno, en fin, a veces es un desastre absoluto los comentarios que tenemos y podemos leer ahí. También es verdad que cuando llegas al final de los comentarios ya no se sabe ni de qué noticias están hablando realmente, pero yo sí creo que ese modelo permite sobre todo ser más independiente, y la independencia permite más libertad, desde luego, con sus dificultades, cuidado. He hablado, creo que estaremos de acuerdo todos en la crisis que arrastra nuestro sector desde el 2008, que está dentro de la otra crisis. Se han perdido más de 10.000 y pico empleos en este sector desde entonces. Es una barbaridad. Y vimos la de los 90 que parecía que no había salvación, y de repente hubo un... Sí, pero la diferencia para mí es que lo que ha quebrado esta crisis frente a la anterior es que no hay un modelo de negocio claro en las grandes cabeceras. Las grandes y las pequeñas no saben por dónde salir en ese momento. Yo creo que eso es lo que nos diferencia de la crisis anterior. Torturas, abusos policiales, estoy de acuerdo con lo que ha comentado Lach. Yo creo que están en la agenda periodística porque lo ha estado en la agenda política, porque ha habido un decreto, por ejemplo, del gobierno anterior que ha posibilitado que una parte de las víctimas de este país saquen la cabeza y cuenten sus historias. Me parece fundamental.
me parece fundamental. Torturas. Mira, yo te voy a comentar una anécdota que tuve hace un montón de años con un ministro del Interior. En el 92 había caído la cúpula de Bidart, la cúpula de ETA en Bidart, y después de la detención del colectivo Artapalo, no sé si lo recordaréis, se produjo una operación policial brutal de la Guardia Civil, brutal digo, amplia de detenciones, y brutal también porque se produjeron torturas claramente. No sé si recordáis el caso de Kepa Urra, que fue juzgado en la Audiencia Provincial de Vizcaya, fue condenado, no recuerdo exactamente los años ahora, perdió todos los recursos ante el Supremo, fue indultado finalmente por un gobierno socialista, creo recordar, y quedó ahí. Quiero decir, las torturas, la anécdota que te quería contar, yo recuerdo que habíamos informado precisamente de la operación, que fue una operación fantástica en el otro lado, porque cayó la cúpula de ETA justo en un momento muy complicado, en donde ellos estaban, no sé si recordáis, pero estaban con sus discursos de que vamos a arrodillar a España en el 92, en fin, las Olimpiadas, en fin, un momento en el que tenían el mayor altavoz internacional posible, ¿no? Y vino el ministro del Interior aquí, y no recuerdo muy bien cuál era el asunto al que vino, pero sí recuerdo que yo le hice una pregunta en relación con la operación policial de la Guardia Civil y con las torturas que se habían denunciado. El ministro era un viejo conocido, José Luis Corcuera, y me vio así con estas pintas de pelo largo que tengo ahora, y yo no sé qué debió pensar. Que eras yo sí creo que debió pensar directamente, ¿no? Entonces dijo algo así como, bueno, vamos a ver si nos conocemos todos, ¿no? Como diciendo, vamos a ver si nos conocemos todos. ¿Usted de qué medio es y tal? Cuando le dije yo soy del diario El País. Claro, le temblaban los empastes porque no esperaba en esto que decías tú, ¿no? De los medios amigos, supuestamente amigos, que hicieran periodismo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo: cuando tengas dudas, haz periodismo. Cuando tengas a un ministro del Interior y tengas una cuestión como las torturas, en aquella época, en el 92, por cierto, en aquella época, en el periódico para el que yo trabajaba, el tema de las torturas se ha cubierto siempre de una manera espectacularmente bien, con todos los gobiernos socialistas que han pasado, con todos. Con lo cual, pues lo más normal era preguntarle al ministro del Interior por eso, y cuando dije que era del País, pues bueno, luego tuvo que venir el entonces gobernador civil Daniel Vega a pedirme disculpas por la situación que había pasado, porque yo lo único que había hecho era periodismo. Entonces, torturas, ¿cómo no vamos a hablar de torturas? Me parece lo más normal del mundo, quiero decir, que se investiguen las torturas. El Reino de España ha sido condenado hasta en 4 ocasiones, 5 en los últimos años, por no investigar torturas. A mí eso me parece una vergüenza, como periodista y como ciudadano de este país, que venga el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo a decirme, a tirarme de las orejas diciendo, oiga, usted tiene aquí una denuncia, yo no sé si será verdad o no, precisamente no sé si es verdad o no porque usted no la ha investigado. Reino de España, 5 condenas. Quiero decir, que la agenda, cuanto más abierta esté, mejor. Y creo que además tiene razón una cosa, Olach, cuando dice, en parte sí, en parte no. Claro, esto era complicado tal vez en algunos medios plantearlo dentro de lo que antes llamábamos la línea editorial, el campo de trabajo, cuando tenías a la mitad de la redacción escoltada, cuando estaban asesinando a directivos de tus periódicos, cuando asesinaban a columnistas. Esto ha ocurrido hace 4 días, ¿eh? No es por tel, como he dicho yo, la fecha que he dicho antes, ¿eh? Esto ha ocurrido en los años 90, en la época, una de las décadas de plomo en este país. Entonces, en fin, yo creo que eso, recordar estas cosas, y estoy de acuerdo con lo que dice Olach, efectivamente la sociedad les ha pasado a todas, también a la irlandesa, a la sudafricana. En general tendemos todos a pasar la página, pero ¿cómo no vamos a tender a pasar la página después de 50 años de extorsión, de asfixia moral y ética en este país? Y lo más normal es que la gente quiera pasar página, ¿cómo no? Y si encima tienes una crisis del carajo, pues con más razón. ¿Cómo va a estar el terrorismo en el CIS ahora en el puesto primero, segundo, tercero, como ha estado en otras ocasiones? Pues no está. Claro que no está. ¿Y por qué ahora se firma un pacto supuestamente antiyihadista y ya no se vuelve a hablar de ETA? Pues
¿Por qué ayer no se habló de ETA? Bueno, prácticamente no se habló ni de Euskadi en el debate del Estado de la Nación. ¿Por qué? Pues es normal. Yo creo que es súper entendible que la ciudadanía en general quiera pasar página. Bueno, nuestro deber como periodistas es seguir poniendo en la agenda lo que nos parezca importante. Y lo que nos parezca importante es desde las torturas, con un informe que veremos cómo lo finaliza una persona tan escrupulosa con su trabajo y tan buena como el forense Paco Echevarría, o el tema de las víctimas de abusos policiales, o el tema de las víctimas de ETA, 850 y tantas víctimas, o el tema de los 300 y pico sumarios que hay en la Audiencia Nacional que no se han resuelto todavía, etcétera, etcétera, etcétera. Ampliemos cuanto más la agenda de este país, incluso aunque este país quiera pasar página. Y luego ya entraremos en el tema de los relatos y luego lo comentaremos, ¿no? Y de las políticas públicas que antes he comentado. Y vuelvo a repetir, no he querido hacer una distinción entre medio público y medio privado en nuestro nivel de exigencia. El nivel de exigencia tiene que ser el mismo, pero creo que tenemos instrumentos en relación con EITB para ser del todo exigentes, porque tenemos una ley que nos permite ser exigentes. Yo no puedo ser exigente con el director de Olatz. Yo no lo puedo ser, yo no. Pero como ciudadano de este país sí puedo ser exigente con lo que hace mi televisión pública vasca. Y creo que eso es una de las cosas que tiene que hacer la ciudadanía también, aunque efectivamente tengamos ganas de pasar página todos, y yo el primero. Pero bueno, no nos dedicamos a la historia, no somos historiadores. No estamos buscando la verdad para contarla dentro de 50 años, o como ahora hace el Departamento de Estado o la CIA cuando desclasifica. Bueno, eso es un trabajo de los historiadores, no es el nuestro. Eso decía Manu Leguineche, déjame que te meta ahí. Manu Leguineche decía, tú cuenta lo que ves, que ya vendrán después los historiadores a decir lo que ha pasado. Eso es, efectivamente. Bueno, yo no quiero extenderme más porque seguro que será mucho más interesante lo que nos pregunten las personas que están aquí. Muy bien, pues esto ha empezado poco a poco. Ahora ya ha tomado calor y color, ¿eh? Entonces, bueno, ahora, como los debates suelen ser también muy interesantes, una de las cosas más interesantes, ¿no? Pues tenemos 20-25 minutos para vuestras preguntas, para vuestros comentarios. Ana, ¿va a dar un micrófono más? Bueno, como suele ser, a veces cuesta un poco entrar en el tema de las preguntas. Venga, muy bien. Muy bien. Dos cosas las quería resaltar. Intenta hablar alto, sí, sobre todo por la grabación. No, que quería resaltar dos cosas, ¿no? Una es, dentro de la complejidad que tiene todo el tema del terrorismo, la violencia, ese tipo de cosas. Bueno, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es esto que ha salido también como hemos comentado, la experiencia de Greenpeace y también las diferentes mesas que ha habido, a veces conjuntas, entre, por ejemplo, Pili Zabala, prima de Gal, y Zabala, por ejemplo, prima de ETA. Es decir, que han sido iniciativas que no han sido iniciativas políticas, digamos, sino más bien de, víctimas de diferentes circunstancias, pero que han sabido dar un paso adelante muy importante. Es decir, que al final dices, nosotros somos víctimas, no somos teóricos, y sin embargo han sido capaces de llegar a una serie de acuerdos, de transmitir una serie de evidencias que creo que son muy positivas para la sociedad, ¿no? Porque al final son un ejemplo también de decir, pues mira, nosotros hemos sufrido este tipo de cuestiones y mira lo que hemos llegado. Bueno, eso es una cosa.
Y la segunda cuestión, ya que estamos hablando de violencia en medios de comunicación y demás, quería comentar algo que es reciente, que es con el tema este yihadista y Charlie y todo ese tipo de cosas. ¿Qué pensáis del asunto este de la libertad de expresión? ¿Cómo se puede combinar con el tema de vivir en una sociedad de diferentes? Pues, ¿cómo se puede combinar la libertad de expresión con ser un medio que facilite la convivencia en la sociedad? Sí, vamos a tomar la segunda pregunta y luego ya responden y luego volvemos a hacer. ¿De acuerdo? Bueno, yo más que una pregunta tenía varios comentarios que hacer. Bueno, hola a todos, yo soy Josune Murgoiti, soy periodista independiente. Bueno, algunos ya me conocen, como Carlos y María. Y bueno, yo empecé hace 5 años por mi cuenta en el conflicto vasco y he terminado también en el conflicto kurdo en Turquía, ¿no? Entonces, yo empecé en el Diario Vasco y sí que salí del Diario Vasco por la frustración que una siente en sección política. Y bueno, yo hablo con todo mi respeto hacia el trabajo de todos los periodistas, que me han gustado mucho las intervenciones, ¿no? Lo que pasa es que me llama también mucho la atención que yo creo que los medios de comunicación ha fallado teniendo en cuenta también que el trabajo del periodista ha sido muy complicado en años de mucha violencia, tanto personal como profesional. Pero sí que es verdad como el conflicto de Vasco ha sido relegado a 2 polos, ETA y víctimas. Joder, entonces a mí me llama la atención de dónde está la ciudadanía. ¿Qué papel ha ocupado la ciudadanía en las informaciones? Yo más que nada porque también me pone un poco nerviosa, pero yo también porque vengo de un pueblo muy pequeñito que es Mondragón y joder, ahí se ha sufrido muchísima violencia. Entonces yo también creo que la ciudadanía está muy indefensa en los medios de comunicación y no creo que los medios de comunicación hayan perdido fuerza en la ciudadanía solo por una cuestión de dinero. Es una falta de credibilidad, porque yo hablo muchísimo con la gente sobre el conflicto vasco. Muchísima gente, no sé, viene donde mí, me pregunta y hablamos y conversamos, pero es que vas a un periódico y solo encuentras o declaraciones de políticos o la entrevista a la víctima, que por supuesto hay que hacer, porque es una parte, ¿no? Pero también es otra parte cómo han afectado las pintadas, por qué se han creado pintadas, cómo ha afectado el idioma, cómo ha afectado la identidad, que es otro tipo de violencia que no ha sido cubierta en los medios de comunicación. Tal vez, pues porque no se ha podido hacer, por línea editorial, no lo sé. Pero yo desde mi punto de vista, una periodista que ha intentado hacer una labor en un medio de comunicación, una ve que tiene que montárselo por su cuenta por la incapacidad de hacerlo en un medio de comunicación tradicional. Bueno, eso era un poco lo que yo quería comentar. Yo, un comentario más. Bueno, 2 cosas. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas que se han dicho en la mesa, en el proceso de las noticias, como han ido variando. Sí que creo que muchas veces ha habido noticias que se han dado primera hoja y, por ejemplo, ha habido gente que ha sido considerada ETA o miembro de organización de ETA y luego de repente a los 2 días es absuelto y no sé si se le ha dado la misma importancia. Creo que no. Históricamente, si vemos los dibujos y las noticias, no. Y lo que me ha extrañado es que nadie ha hablado de 2 medios de comunicación cerrados. Es otro tipo de violencia, porque todavía no han salido esos veredictos, no demuestran nada de cómo dicen su trabajo. Entonces, me ha parecido extraño que nadie haya comentado que en este transcurso de la historia ha habido otros medios de comunicación cerrados por distintas razones, ¿no? Y entonces, solamente eso. Bueno. Sí. Bueno, pues ya podemos ser breves para hacer otro turnito antes de la Sí, como no tengo opiniones de todo, evidentemente, pero sí tengo alguna opinión sobre cómo se debe ejercer la libertad de expresión en unas sociedades tan extraordinariamente plurales. Y es cuando verdaderamente tiene sentido la libertad de expresión. La libertad de expresión no es tan importante en una sociedad casi uniforme, en la que todos sus elementos son iguales, todos practican la misma religión, todos utilizan el mismo idioma, no sé, todos han nacido en ese pueblo, se conocen de toda la vida. Donde verdaderamente tiene sentido la libertad de expresión en una sociedad absolutamente plural, variada,
diferente, encontrada, desencontrada, ahí es donde tiene sentido. Pero tenemos que hacer, en mi opinión, tenemos que hacer una diferenciación que a veces pasa desapercibida, y es la libertad de prensa de la libertad de expresión, y ambas están garantizadas en la Constitución. Lo que pasa es que son diferentes. Para ejercer la libertad de prensa se necesita una estructura, se necesita de un medio de comunicación que garantice, a su vez, dentro de en su seno, la libertad de expresión de diferentes sectores. Lo que sucede es que hay elementos en el universo, hay elementos que basan toda su estrategia de proselitismo de sus ideas, bien sea religiosas, bien sea políticas, bien sea de otro tipo, en el hecho de que no se hablen de determinadas cosas y no se toquen sus pilares. Esto es importantísimo, en mi opinión, y ahí no se puede dar un paso atrás. No se debe dar un paso atrás. O sea, tenemos firmada la Declaración de los Derechos Humanos desde hace 60 años, no sé cuántos, 68 quizá, bastantes, y no podemos permitirnos que en el siglo XXI sucedan estas cosas. Y se debe perseguir. Pero me da la sensación de que para determinados elementos la persecución no es suficiente. Quiero decir, que cuentan con ella, están presionados e incluso son capaces de entregar su vida por ello. Entonces, habrá que utilizar otros sistemas. Pues, el de siempre es la educación. La educación. Pero no solamente educamos las personas que nos creemos los derechos humanos, ese es el problema. ¿Te paso? Sí. Bueno, por seguir con el tema yihadista, lo que planteas de Charlie Hebdo y tal, y la libertad de expresión, en fin, en el siglo XXI, pero también ha pasado en el XX, yo creo que cada vez es más claro que desde que un presidente de Estados Unidos declaró la guerra, esta sensación de que estamos en guerra, ha evolucionado la respuesta que se ha dado desde los estados a esta situación, ¿no? Y en general digo, la tendencia es que en la balanza habitual de seguridad y derechos fundamentales o libertades civiles, los estados tienden a ser muy restrictivos en relación con la segunda parte para intentar salvaguardar la libertad, ¿no? Que conocemos ahora mismo en Occidente o en la zona occidental, o como queramos decirlo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí es importante dos cosas. Por una parte, que los medios de comunicación informemos veramente de cuáles son los planes de los gobiernos en relación con estos asuntos. Digo el yihadismo, pero me vale también para España la ley Mordaza que ha aprobado el Partido Popular, o otro tipo de restricciones por parte de Estados Unidos en la etapa anterior a Obama, pero también con Obama, que llegó a la presidencia con la idea y con la promesa de cerrar Guantánamo, y está en el segundo término y no lo va a cumplir. La etapa en la que se torturaba, se secuestraba en cárceles secretas con base en Europa y en otros sitios, y en fin, si te he visto no me acuerdo. En fin, yo creo que ahí lo importante es que los medios de comunicación, en la medida de lo posible, busquemos de nuevo la verdad, aunque sea parcial, aunque sea efímera, aunque sea la que sea. Creo que se ha podido hacer, hay iniciativas internacionales, en fin, está Wikileaks, hay un montón de cosas que han cambiado a la hora de transmitir la información y sobre todo de desvelarla, y creo que esa es una de las cosas que tenemos que seguir haciendo, con las limitaciones que tenga cada medio, con coordinaciones con otros medios, como se acaba de hacer a la hora de desvelar la lista Falciani, en donde ha habido varios medios diferentes de varios países que han trabajado conjuntamente para hacer ese trabajo, en nuestro caso el confidencial.com. Bueno, ese es nuestra labor y nuestro trabajo. Efectivamente, Josune, es, por lo que entiendo tu
tu experiencia ha sido muy frustrante en lo que tiene que ver con el trabajo que has podido hacer en el Diario Vasco. Bueno, experiencias frustrantes, también te digo que bienvenida al club, las hemos tenido todos y las seguimos teniendo todos, en todos los medios, donde hablo por mí, por donde yo he pasado por lo menos, ¿no? O sea, quiero decir que bienvenida al mundo de la frustración en esta profesión, porque forma parte de nuestro ADN, pero bueno, esto es lo que hay. Yo no iba a mencionar antes, hablo solo de Portel, iba a mencionar también el caso de Xavier Galdeano, asesinado por los GAL. Me he referido más al tema de los asesinatos, también iba a señalar el caso del asesinato de Josu Muguruza, que también era periodista y fue asesinado en Madrid por dos ultraderechistas, condenados, uno de ellos, el Ángel Duche. Y no había entrado precisamente en una cuestión que tú planteas, y es verdad, ninguno de los de la mesa hemos hecho mención al cierre de dos medios de comunicación, que yo creo que son dos cierres completamente diferentes, desde mi punto de vista, el cierre de Egin y el cierre de Egunkaria. Creo que no tienen nada que ver, ni en la etapa en la que se producen, ni las motivaciones que las realizan, ni... Es verdad que las dos han acabado de la misma manera, es decir, con lo que supone un cierre de un medio de comunicación, que no deja de ser cortar una parte de la libertad de expresión que tenemos como ciudadanía, y desde luego evitar que los ciudadanos y ciudadanas que compraban esos medios tuvieran el reflejo de la información que, como decía antes Lucía, que querían creerse, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, deberíamos de haberlo comentado, y creo que son dos motivaciones diferentes las que se plantean en el caso de Euskaldun Egunkaria, por cierto, con una de las sentencias relacionadas con las torturas de las que hablábamos antes, en el caso de Marcelo Otamendi, que suele decir suele ser que es bastante barato torturar en este país por la condena que tuvo, ¿no? Te acepto la crítica y creo que está bien traída. Lo digo con todo mi respeto. Sí, no, digo que está bien traído el recordarlo, vamos, que se nos ha pasado y, bueno, a mí se me ha pasado por lo Vale. Bueno, me parece que lo que planteas de cómo combinar la libertad de expresión con ese deber moral que yo planteaba y que creo que tenemos los medios de comunicación de defender la convivencia es un tema apasionante. Yo creo que has dado ahí con la clave de lo que está pasando ahora, y siento decir que no tengo las respuestas, ¿no? Porque es un asunto sin duda peliagudo. O sea, daros cuenta, se lo ha sacado hasta el Papa, ¿no? Cuando hizo esas declaraciones tan polémicas de que se podía esperar que si alguien insulta a mi madre, pues le pegue un bofetón o algo así, ¿no? Entonces quiero decir, al hilo de las caricaturas de Mahoma y de si se alienta o no se alienta la violencia desde los medios de comunicación, ¿no? Entonces es un debate sin duda espinoso, peliagudo, que nos concierne a todos y nos toca ahora, y que bueno, yo asumí lo de yo soy Charlie y lo creo, ¿no? Yo creo que debemos preservar la libertad de los medios para poder tener una visión crítica, para poder hacer sátira, para poder decir en definitiva lo que no siempre lo que se quiera, porque claro, la libertad de expresión no es que cada uno pueda decir, o la libertad de prensa no es que cada uno pueda decir la mayor burrada o la mayor barbaridad que se le ocurra, ¿no? Porque la libertad de uno acaba donde empieza la del otro, y evidentemente hay que conjugarlo. De hecho, con el debate que planteábamos de los medios públicos, etcétera, el propio Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, si no recuerdo mal, en uno de sus puntos, habla de la necesidad de que desde los medios públicos se preserve o se impulse y se fomente la paz, la convivencia, la defensa de los derechos fundamentales y de la dignidad de las víctimas, ¿no? Por eso yo creo que la libertad de expresión no es un todo vale, y no puede ser, y luego abundaré en esto en mi segunda intervención, no puede ser que cualquiera pueda ir a la televisión pública, coger un micrófono y decir lo que quiera, ¿no? Porque yo creo que eso no es libertad de expresión, y nos estaríamos confundiendo si pensamos que ese es el camino.
Respecto a lo que comentabas, Josune, sí, yo también he sentido frustración. Muchas veces me ha llamado la atención lo que comentabas de dar voz a la ciudadanía, porque yo, haciendo información sobre estos temas todos estos años, me he encontrado muchas veces que la frustración venía precisamente por el silencio de la ciudadanía, porque yo recuerdo en estos años de los que hablábamos de ir un montón de veces a hacer reportajes, por ejemplo, a pueblos como Unagón, pueblos de Guipúzcoa, Hernani, etcétera, y encontrarte con que nadie te quería decir una sola palabra de nada que tuviera que ver con todo esto, del vecino al que acababan de asesinar a la vuelta de la esquina, y te encontrabas con un muro, ¿no? Y sé que igual es un poco heavy, ¿no?, hablar de ley del silencio, pero yo creo que ha existido y que había un manto espeso desde luego y muy difícil de atravesar a la hora de hablar con la gente y a la hora de que la gente se atreviera a hablar, y gente de todos los pelajes ideológicos y de todas las... Yo creo que había cosas de las que se consideraba que era mejor no hablar, y por eso yo decía antes también que el hecho de que poco a poco nos hayamos ido quitando el lastre de la violencia, pues también ayuda a que se pueda hablar de todo, y supongo que hoy quizás tu experiencia sería diferente, ¿no? Pero en aquella época yo me encontré frustración ya no tanto por parte de mi medio, sino porque te encontrabas que muchas veces la gente ni te hablaba, ¿no? Y luego, bueno, pues acepto la crítica y recojo las palabras de Aitor, que efectivamente no hemos mencionado los cierres de diarios, y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho él, de que son dos situaciones diferentes y que poco tienen que ver. Y además yo creo que eso, y lo he recogido también al principio de mi intervención, aun siendo críticos y recogiendo todo eso, también creo que debemos de ser críticos con cosas que se hicieron desde esos medios, y vuelvo a recordar ese titular de Ortega la vuelve a la cárcel. Eso es terrible, a mí eso me sigue hoy estremeciendo, que aquello se pudiera poner así en letras de molde en una portada, y yo creo que de todo eso es de lo que tenemos que aprender, también de que seguramente con mordazas y con cierres no se soluciona nada, pero yo creo que, insisto, que todo hay que contextualizarlo siempre en las circunstancias de cada momento. ¿Y el de visitas guiadas al zulo? Efectivamente, también es que claro, es que todas estas cosas, claro, a mí es que me siguen sí, abriendo las carnes. De la misma manera que yo tengo un archivo lleno, ya que hemos hablado del cierre de Egunkaria, de las bromas que se hicieron con las torturas a Marcelo Otamendi, por ejemplo, ¿no? Anda, pero sí, solo le dijeron que tenía que aprenderse los puntos cardinales y decir una ciudad de cada punto cardinal. Aprende español. Son auténticas barbaridades. Eso también es barbaridad, ¿no? Y yo creo que si quitas lo uno, quitas lo otro. No hemos mencionado los cierres, creo que sin embargo sí creo que estaba en el ánimo de todos, ¿no? Y comparto palabra por palabra lo que ha dicho Aitor, son dos cierres completamente diferentes, ¿no? El de Egin se puede insertar en una cierta lógica, el de Egunkaria es completamente incomprensible, es denunciable desde el minuto uno, y aquí también ¿no? es otro, ya que nos hemos fustigado por los silencios y por todo lo demás, creo que aquí también deberíamos fustigarnos, porque en ese momento muy poca gente de los medios se atrevió a dar el paso, porque era conveniente, por lo que has dicho tú, de que claro, es que al lado, ¿no? Siempre nos buscamos excusas, al lado había otras personas que estaban sufriendo, pero no, eso era injustificable de todo punto, igual de injustificable que el bombazo contra el Correo o que el bombazo contra ITV, y ahí teníamos que haber hablado. Sobre la libertad de expresión, pues a mí me gustaría sobre todo que hubiera una sola definición, ¿no? Que es lo malo, que tenemos 18 dependiendo de para qué estemos hablando. Los mismos que critican durísimamente la ley Mordaza, o muchos de los mismos que critican durísimamente la ley Mordaza y lo que va a suponer, si le dices, pues esto es muy parecido a lo que hay en Venezuela, entonces ya se ponen así, dicen, un respeto que es diferente, y viceversa, ¿no? Los que critican que en Venezuela esté muy limitada la libertad de expresión, dicen que la ley Mordaza no, simplemente se trata de ordenar el flujo de la comunicación, y efectivamente yo creo que todos tenemos o deberíamos tener claro que libertad de expresión no es ley del embudo, no es yo puedo decir lo que me dé
la gana y tú te callas y lo aceptas porque es libertad de expresión, ¿no? Después de lo de Charlie Hebdo hubo varios que se subieron a la carga y ya hablaban del derecho a ofender, ¿no? O sea, llevando, ¿podemos ofender a la religión? No, pues no puedes, lo siento, pero no estoy diciendo que si tú ofendes a las religiones la respuesta tenga que ser que te maten, pero tú no puedes, o sea, si estás jugando limpiamente no puedes decir lo que se te antoje, ¿no? Y sobre todo pretender que luego los demás no tengan libertad de expresión, ¿no? Respecto a ti, que eso es muy curioso. Si alguien que pide libertad de expresión para todo, luego tú criticas su libertad, eso en uso de tu libertad de expresión te está diciendo que te calles, que eres un fascista. Pues, bueno, pues, con que hubiera una sola vara de medir, pues estaría bien. Bueno, siempre pasa cuando se anima, ¿no? Pero venga, te dejo el... Claro, porque no puede ser que yo sea la única de la mesa que no diga que verdaderamente hemos visto que los cierres de medios de comunicación no estaban lo suficientemente justificados. O sea, es más, que no estaban justificados. En su momento, digamos que se podía tener una prudencia al respecto de que verdaderamente las cosas se estaban haciendo medianamente bien, o que se estaban haciendo con razones, ¿no? Se dieron muchísimos argumentos, o sea, se publicaron cosas terribles, que después resulta que que han resultado muchísimo más terribles porque no tenían ningún fundamento de verdad, pero digamos que hubo un tiempo en el que creíamos que la justicia debía actuar, porque se supone que iba a actuar con justicia. En aquellos tiempos todavía confiábamos un poquito más en la justicia. Yo creo que en este momento no confiamos absolutamente nada en ello. Y con respecto de la palabra a la ciudadanía, voy a insistir en la idea de Olatz, porque es cierto que la gente no quería hablar, la gente no quería destacarse. Es más, resultaba mucho más fácil, en un tiempo en esta sociedad, ha resultado mucho más fácil hacer manifestaciones favorables al terrorismo y a ETA que lo contrario, así de claro. O sea, yo recuerdo reuniones, asambleas, por ejemplo, en las cuales se podía decir públicamente, y he llegado a oír públicamente que alguien decía: voy a informar de esto en el otro lado. Yo creo que en aquel momento eso era una amenaza clarísima. Y esto ha sido así, o sea, tenían muchísimo. Luego ya llegó un momento en el que, ya resulta que ya no se podían decir determinadas cosas favorables al terrorismo con la claridad con la que se estaban diciendo. Pero, por ejemplo, en el año 2000, ETA puso una bomba en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco. La bomba, afortunadamente, fue desactivada. Inmediatamente después vino en concreto Hermann Tertsch del País, que todavía era periodista, en aquellos tiempos todavía era periodista, vino a hacer un reportaje y entonces le invitamos a la celebración del 18, se hacía un cóctel en la facultad y tal, y entonces, bueno, pues acudió allí, esto hablando con unos y con otros. Fue un reportaje absolutamente mudo, en el que había voces, pero ninguna de ellas estaba identificada. Y estamos hablando del mundo de la intelectualidad. No estamos hablando de gente de la calle. Una cosa solo. No se puede. Ya lo siento, pero ahora voy a fomentar la libertad de tomar un café, pero quiero que levantéis la mano los que se os han quedado las posibles